Hay regresos que no se anuncian porque no necesitan permiso, no irrumpen, no golpean la puerta, no reclaman atención inmediata. Simplemente ocurren, como ocurre el amanecer después de una noche demasiado larga. El regreso de BTS con Arirang pertenece a ese tipo de acontecimientos silenciosos que paradójicamente lo transforman todo. No es un punto de exclamación en la historia del grupo, sino una pausa profunda. Un punto seguido, un volver a decir el propio nombre en voz baja para comprobar que todavía suena verdadero. Durante años, el mundo aprendió a asociar a BTS con la idea de avance constante. No solo crecimiento, sino aceleración. Todo en su narrativa parecía estar impulsado por una fuerza que no conocía el reposo. Más escenarios, más idiomas, más públicos, más responsabilidad. El éxito dejó de ser una meta y se convirtió en una condición permanente. Y en ese movimiento ininterrumpido, BTS se volvió símbolo, bandera, refugio y espejo para millones. Pero también, inevitablemente, se volvió expectativa. Y la expectativa es una forma elegante de peso. Porque cuando el mundo espera algo de ti todo el tiempo, incluso el silencio se vuelve sospechoso. Incluso el descanso parece una traición. BTS vivió durante años bajo esa lógica, la del grupo que nunca se detiene, que siempre responde, que siempre tiene algo que decir. Hasta que el cuerpo, la mente y el tiempo dijeron lo contrario. La pausa no fue un abandono, fue una necesidad vital. El servicio militar, tan profundamente inscrito en la identidad coreana, llegó como una frontera imposible de esquivar. Pero más allá de lo institucional, significó algo más profundo, la disolución temporal del mito. BTS, por primera vez en mucho tiempo, dejó de ser una entidad omnipresente para convertirse en ausencia. Y la ausencia, cuando es honesta, revela verdades que el ruido tapa. Es ahí donde Arirang comienza a tomar forma, no como producto, sino como estado emocional. Arirang es la canción de quienes se van sin certeza, de quienes esperan sin garantías. Es una melodía que no promete finales felices, pero sí continuidad. Ha sobrevivido siglos no porque sea grandiosa, sino porque es necesaria, porque nombra el dolor de la separación sin convertirlo en derrota. Elegir Arirang como título no es un gesto estético, es una confesión. BTS se reconoce a sí mismo como parte de una historia más grande que su propio éxito. Se inscribe en una tradición donde partir y volver no es un evento espectacular, sino un ciclo humano. En ese gesto hay humildad, pero también una enorme seguridad. Solo quien sabe quién es puede volver al origen sin miedo a perderse. Durante mucho tiempo, BTS fue percibido como una unidad casi perfecta, una sincronía impecable que parecía desafiar el desgaste del tiempo. 7 cuerpos, un ritmo. 7 voces, un mensaje. Pero la perfección siempre es una ilusión externa. Lo que Arirang hace es permitirnos ver el mecanismo interno sin romperlo. Nos muestra que esa unidad nunca fue ausencia de conflicto, sino coexistencia consciente, porque BTS siempre fue 7, incluso cuando parecía 1. La etapa solista no fragmentó al grupo, lo explicó. Le puso nombre a silencios antiguos. RM enfrentó el vértigo de ser el portavoz eterno, el pensador obligatorio, preguntándose si su voz seguía siendo suya o si ya pertenecía al mundo. Índigo fue una meditación sobre el agotamiento creativo, pero también sobre la belleza de seguir creando sin certezas. Suga con D-Day descendió a los lugares que muchos evitan incluso mirar, demostrando que el éxito no cura, pero sí permite narrar el dolor con honestidad. Jimin se permitió existir en la fragilidad, rompiendo con la idea de que la fuerza debe ser dura, recta, incuestionable. Jungkook caminó el terreno más difícil, el de definirse sin etiquetas, sin roles heredados, sin la necesidad de cumplir una imagen ajena. Jin, en la pausa, descubrió que la vida no siempre necesita ser épica para ser valiosa, que la calma también es una forma de triunfo. Hoseok exploró la dualidad de la luz, mostrando que la alegría no es superficial cuando nace del autoconocimiento. Taehyung habitó su mundo interior sin traducciones, aceptando que no todo debe explicarse para ser real. Cada uno sostuvo su propia soledad para que el regreso fuera auténtico. Arirang no surge desde la urgencia de recuperar terreno perdido,
surge desde la certeza de que no hay terreno que recuperar cuando lo esencial nunca se fue. Este álbum no quiere competir con el pasado glorioso de BTS, quiere dialogar con él, mirarlo de frente, reconocerlo, agradecerlo y seguir caminando sin intentar repetirlo. Hay una madurez silenciosa en este regreso, una calma que solo llega cuando se ha atravesado el miedo a desaparecer. BTS vuelve sin prisa, sin gritos, sin promesas exageradas. Vuelve con la serenidad de quien entendió que no todo debe ser histórico para ser verdadero. Arirang se siente como una caminata larga después de haber cargado demasiado peso, como sentarse al borde del camino y aceptar que el cansancio también forma parte del viaje. No es un álbum que busque respuestas definitivas, es un espacio donde las preguntas pueden existir sin urgencia. Y quizá ahí está su mayor fuerza, porque BTS no regresa para ocupar el centro, regresa para reconectar, con su historia, con su cultura, con su humanidad. Regresa para recordar que incluso los símbolos necesitan volver a sentirse personas, que incluso los íconos necesitan un lugar donde dejar la armadura. Como la canción que le da nombre, Arirang, habla de separación sin resentimiento y de regreso sin triunfalismo. Habla de un nosotros que se sostuvo incluso en la distancia, de un hogar que no desapareció, solo esperó. BTS vuelve, sí, pero no vuelve al mismo lugar, vuelve a un lugar más profundo. No vuelve para empezar otra carrera, sino para caminar con sentido. No vuelve para demostrar, sino para compartir. No vuelve para ser eterno, sino para ser honesto. Y en un mundo que exige velocidad, productividad y ruido constante, ese gesto, volver despacio, volver distinto, volver humano, es quizá el acto más revolucionario de todos. La ciudad de Seúl, junto con diversas fuentes oficiales vinculadas a la organización del evento y a la gestión urbana, ha anticipado que el esperado concierto de BTS en la zona de Gwanghwamun podría atraer a más de 200.000 fanáticos provenientes de distintos países del mundo. La cifra, que ha llamado poderosamente la atención de autoridades y medios internacionales, sitúa al evento en un nivel comparable al de grandes festivales globales como Coachella, pero con una particularidad que lo hace aún más notable. Se trata de una convocatoria centrada en un solo grupo artístico. De acuerdo con las proyecciones, la afluencia masiva de asistentes no solo transformará el corazón histórico de la capital surcoreana en un punto de encuentro multicultural, sino que también tendrá un impacto significativo en sectores como el turismo, la hotelería, el transporte y el comercio local. Las autoridades municipales han señalado que se están implementando planes especiales de seguridad, movilidad y atención sanitaria para garantizar el desarrollo ordenado del evento y el bienestar tanto de los asistentes como de los residentes. El concierto en Gwanghwamun se perfila además como un acontecimiento simbólico para la ciudad y para la industria musical global. BTS, uno de los grupos más influyentes del siglo XXI, ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para movilizar audiencias a escala planetaria, y esta presentación refuerza su posición como fenómeno cultural y social más allá de la música. La magnitud del evento refleja no solo el alcance del K-pop, sino también el papel de Seúl como epicentro cultural capaz de albergar espectáculos de relevancia mundial. Fanáticos de Asia, América, Europa y otras regiones ya han comenzado a viajar o a planificar su llegada a Corea del Sur, motivados por la posibilidad de ser parte de un concierto que muchos describen como histórico. Para la ciudad, este encuentro representa una oportunidad única de proyectar su imagen al mundo, mientras que para el grupo y su fandom global, ARMY, se consolida como una celebración colectiva de música, identidad y conexión internacional.